mucho más o mucho menos, es un periodo muy corto. Miren, quiero como hacer el mismo ejemplo. Cuando ustedes les han dicho o han oído en una conferencia que es importante tomar agua y que es importante, dependiendo de los kilogramos de peso, en la cantidad de vasos de agua que consumes. Pero si una persona tiene 180 kilos de peso, ni modo que se tome 27 vasos de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sugiere esa fórmula? Es, piensa en cuál es tu peso ideal y en base a eso haces el cálculo de vasos de agua que necesitas tomar. El reset tiene, digamos, como la misma filosofía, la misma teoría, ¿sí? Y entonces, lo que queremos es llegar a eso con, digamos, como un estándar de lo que necesita una persona en condiciones estándares, valga la redundancia. Excelente. Y hay una persona que está preguntando cuál es el plan de mantenimiento. ¿Eso es algo que hay un paquete de esto o es algo que ellos tienen que adivinar? ¿Dónde pueden encontrar cuál es el plan de mantenimiento después de hacer sus primeros 5 días? Bueno, el plan de mantenimiento es un plan, esas 3 fases que diseña USANA, pues se encuentran en la página de internet de USANA. El reset, la fase de transformación, es que después del reset, que son estos 5 días completamente donde reemplazas todas tus comidas por malteadas y barras, la fase de transformación es que ya empiezas a introducir, por ejemplo, la hora del lunch, ¿no? El lunch, pues ya lo haces con comida, con una buena pedazo de carne o de pollo, con una ensalada, etcétera. Y el desayuno y la hora de la cena la haces con las malteadas. Y la fase de mantenimiento es que ya el lunch y la cena las empiezas a reemplazar, pues las vuelves a comidas normales de bajo índice glicémico y el desayuno lo sigues manteniendo con la malteada. Ahora, el programa es muy flexible y hay muchas personas que me dicen, oye, me parece más rico y más fácil desayunar bajo índice glicémico a preocuparme por la cena. Perfecto, desayuna y la cena la haces con la malteada. Entonces, la fase de mantenimiento es, ya no se reemplaza más que una sola comida al día con la malteada. Y ya después de eso, si la persona quiere seguir tomando malteada de vez en cuando, o todos los días porque se le acomodó mucho, o una vez al mes porque le gustó el sabor, lo puede seguir haciendo, porque el sistema es muy flexible. Estamos hablando de un estilo de vida, no una dieta, pero personas tienen preocupaciones de que han tenido dietas antes y se les dan dolor de la cabeza, se sienten mareados. ¿Qué pasa si empiezan con el reset? Obvio, están tomando menos calorías durante el día y empiezan a sentirse un poquito mareados, tienen un dolor de la cabeza. Ok, la recomendación puede suceder y de hecho yo les recomiendo que si alguna persona que ustedes pues le recomendaron el reset, le informen y le anticipen que le puede doler la cabeza y que es un proceso normal de desintoxicación. En el reset el dolor de cabeza no necesariamente tiene que ver con que sea menos calorías, porque tampoco son muchas menos, o sea, está diseñado para que la persona se sienta bien y además está acompañado de vitaminas y minerales y omega y antioxidantes, pero se le puede decir que, o es bueno advertirle que le puede doler la cabeza más bien por un proceso de desintoxicación. Si eso sucede y si a la persona le da dolor de cabeza, lo que se recomienda es que tome mucha agua, pero si el dolor de cabeza es muy, muy intenso y ya no aguanta más, o sea, igual que se tome una aspirina. O sea, la verdad es que no vale la pena que aguante un dolor intenso de cabeza. Ahora, hay otras, antes de la aspirina puede haber otras recomendaciones, que tome té verde. El té verde ayuda a bajar también esos procesos inflamatorios, esos procesos que pueden llegar a doler la cabeza, y el Ref3 también ayuda muchísimo. Se le puede dar un Ref3 a la persona y eso ayuda, por la cafeína de té verde, ayuda a bajar el dolor de cabeza. Una recomendación que quiero hacer, porque pronto no van a hacer esta pregunta, y aprovechando el tema, es si una mujer va a empezar reset, pero resulta que tiene su periodo menstrual, es mejor que le digan que no haga reset en esa semana. Que se espere a terminar ese proceso y que entonces empiece el reset. Esa sería la única
no sé si llamarlo contraindicación, de que de pronto la persona sí se puede descompensar un poco porque me ha pasado. O sea, me ha pasado y he tenido casos de personas, entonces digo, es mejor que no lo hagan durante ese proceso cuando las mujeres están en su periodo menstrual. Pero el resto es un programa muy seguro y muy fácil, ¿no? Y se ha hecho esta pregunta varias veces y lo voy a responder rapidito. Si una mujer embarazada o del parto o lactando quiere hacer el reset, ¿pueden? Y la respuesta es que en esos momentos que no, porque lo que van a tener de calorías no será suficiente. Entonces, mientras que estén embarazadas o están lactando, dando pecho a su bebé, no han de hacer el reset, por causa de la salud de la mamá y el bebé es muy importante. Entonces, por mientras de este plazo de tiempo, han de evitar el reset porque no sería digamos, no sería saludable para ti ni para el bebé. Y ya, sigue. Ok, vamos a acabar con 2 preguntas más. Hay varias, lo siento que no tenemos tiempo para alcanzar todas. Pero ¿hay algún efecto negativo de consumo prolongado del Nutrimil, de las malteadas? Pues no que yo conozca. USANA e incluso varios doctores que conocen perfectamente el producto de USANA dicen que realmente no. Digamos que USANA sí de manera responsable, por lo menos por eso mismo más bien recomienda que por ejemplo el reset no se haga, digamos, así como todo el tiempo seguido, ¿no? Sin embargo, una persona que esté consumiendo una malteada al día durante varios meses, años, etcétera, etcétera, USANA dice no pasa nada. Y es importante tener en cuenta esto para que la gente quede tranquila. La materia prima del Nutrimil es espectacular, o sea, las proteínas son de alto valor biológico, son muy cuidadas, son libres de transgénicos, no tiene edulcorantes que pueden llegar a causar toxicidad con el uso constante, no tiene quemadores de grasa como polimicotinato de cromo o picolinato de cromo, entonces realmente es una malteada, y no tiene conservadores, entonces realmente es una malteada, es comida deshidratada, no tiene por qué tener ninguna contraindicación cuando estás comiendo lo mismo que comerías si te comes un buen tofu con garbanzos, porque además también tiene proteína de garbanzo, con pis, con chícharos o arvejas, como se dice en Colombia, y con un carbohidrato, o sea, porque es lo mismo, es una comida deshidratada que no tiene ningún conservador, que no tiene estos agentes que pueden llegar a generar toxicidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, realmente no hay ningún problema. Yeah. Hay tantas preguntas de escoger, es difícil, te digo. Sí. A ver. Ok. Yo he visto esta misma pregunta 3 veces, entonces debemos de responder. Hay algunas personas que son de entrenadores que están diciendo que no han de tomar malteadas muy tarde en la noche. ¿Qué opinas? Depende. Uy, buena pregunta. Yo diría que depende del caso y depende de la malteada, ¿no? Si se refiere específicamente al Nutrimil, yo quisiera, pues, o sea, no me quedaría muy claro por qué no. Una recomendación que siempre hago es definitivamente busca que no te acuestes inmediatamente después de comer, y si te tomas una malteada por la noche, deja pasar 1 hora y te acuestas, ¿no? Pero más por un tema digestivo que cualquier otra cosa. Ahora, si es una malteada de pura proteína que no tiene nada que ver con lo que es la perfecta combinación del Nutrimil, yo diría efectivamente, porque la proteína es mucho más difícil y más lenta de digerir, te vas a tardar más, entonces también no te acuestes a la hora, acuéstate a las 3 horas de haberte tomado esa malteada de proteína. Yo siento que va mucho, y la recomendación en lo personal yo la hago en función de que cuando tú te acuestas es porque tu cuerpo va a iniciar un proceso de reparación y de recuperación, no de digestión. Entonces, si tu comida es un Nutrimil,
espérate 1 hora y te acuestas a dormir. Si tu comida es una malteada de pura proteína, o si te vas a un steakhouse y te comes una cantidad de libras de ribeye o de una carne, también espérate 3-4 horas para acostarte a dormir, porque esos son procesos más lentos de digestión. Y tú, a la hora de acostarte, es porque es un proceso de reparación y renovación, ¿sí? No sé si conteste, porque es que depende de lo que esté pensando el entrenador, pero yo lo veo por ahí, pues. Perfecto. Pues Cata, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Fueron muchas preguntas, contestamos casi 20 minutos de preguntas y la verdad es que la mayoría de personas estaban aquí con nosotros por el plazo de tiempo completo. Entonces, que sepas que fue una espectacular de una presentación. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Brian, por la invitación. Encantada, cuando quieras, con muchísimo gusto, yo encantada. Y la idea sí era esa, precisamente hacer una presentación muy corta para poder tener mucho tiempo de preguntas y respuestas, que creo que es la parte más valiosa de todo esto. Y a todos ustedes que han estado con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por permanecer con nosotros esta noche, por las preguntas y además de la presentación. Y hay que volver a hablar con la persona que le había invitado a esta presentación para hablar con él de lo que le llamó la atención, lo que le nació del corazón, para ver cuáles son las metas que quieres lograr de verdad y en qué esas cosas le pueden ayudar y mejorar la calidad de sus vidas. Y les deseo una buena noche y que tengan linda semana hasta que la próxima semana. Adiós, que tengan buena noche.